Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los que nos van a acompañar en el día de hoy en este culto de adoración, ya sea dentro del país como también desde el extranjero. Quisiera compartir la palabra del Señor allí en el Salmo 66, que dice lo siguiente: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantarán a tu nombre. Amados hermanos, bienvenidos al culto del día de hoy, domingo 11 de octubre. Que el Señor los bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas de nuestra querida Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó. La gracia del Señor sea con vosotros. En esta mañana de domingo vamos juntos a alabar al Señor. Póngase cómodo, tranquilice, acalme su corazón para que juntos podamos adorar al Señor. También quiero saludar a los hermanos de Tocopilla, los hermanos de Huasco, la Segunda Iglesia, los hermanos de La Serena, Antofagasta. También la gracia del Señor esté con todos los hermanos del Presbiterio Norte. Un abrazo grande. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi
mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Rey de gloria, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Que el Señor le bendiga, hermanos. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 10. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Amén. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que en la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo.
siente, donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor por en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. No hay más llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hola niños, espero que estén muy bien en sus casas. El día de hoy les voy a enseñar nuestra séptima bienaventuranza, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza la pueden encontrar en sus Biblias y también en su póster, que vamos a ver acá. En el libro de Mateos, capítulo 5, versículo 9, van a poder encontrarla. Ustedes se preguntarán, ¿qué son o quiénes son las personas pacificadoras? Las personas pacificadoras pueden ser niños, adultos o ancianos. Y son aquellas personas que siempre buscan la paz, siempre, en todo momento y lugar. Les gusta ayudar a aquellas personas que están en enemistad con otras, o sea, que no se llevan muy bien, que no se caen muy bien. No les gustan las peleas, no les gustan las guerras. También ustedes dirán, bueno, si yo soy una persona pacificadora, ¿qué beneficio trae para mí eso? La Biblia nos dice que una persona pacificadora será llamada hijo de Dios. ¿Y a quién no le gustaría ser llamado hijo de Dios, cierto?
Les repito, una persona pacificadora es una persona que no le gusta la guerra, es una persona que no le gusta pelear, es una persona que ayuda a los demás que están en enemistad con otros a solucionar sus problemas para que no haya pelea. ¿Ya? La invitación está hecha, niños. Ustedes sean pacificadores y así serán llamados hijos de Dios. Sean pacificadores en su casa, con sus hermanos, con sus amigos, en el colegio, en el jardín, en la iglesia, en todo lugar donde ustedes vayan, sean pacificadores. Espero que puedan guardar esta bienaventuranza en sus corazones y memorizarla para que la apliquen en su vida y sean llamados hijos de Dios. Se preguntarán también dónde está Margarita. Y bueno, Margarita me mandó a decir que estaba muy ocupada hoy día preparándose para la siguiente semana. Así que ahí la vamos a poder ver. Eso es todo por hoy, niños. Cuídense. ¡Chao! Ok, queridos hermanos, amigos que nos escuchan, diferente de lo que hemos hecho todas las semanas, yo quiero leer específicamente el texto hoy día por algunos cambios que hicimos. Yo quiero leer el texto directamente del sermón. Y el texto está en Colosenses, capítulo 2, del versículo 16 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamentos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Que el Señor, con su gracia soberana, nos bendiga con esta palabra inspirada. Es palabra de Dios que transforma. Por ello, nosotros queremos meditar sobre algunas realidades de este texto. En este mundo nosotros debemos tener cuidado con muchas cosas porque el mundo está marcado por el pecado. Y en todas las áreas de la vida debemos tener cuidado. La vida específicamente en este mundo hoy es llena de peligros por todos los lados. Los peligros son más diversos que uno puede imaginar. Incluso todos los días personas mueren. Los peligros y amenazas de enfermedades, los peligros y amenazas de crimen en general, los peligros y consecuencias de malas decisiones, los peligros y riesgos vitales de los accidentes, la falta de atención en general lleva muchas veces a accidentes y a la misma muerte. Llevan a la pérdida de relacionamientos. Y generalmente estas tragedias pasan cuando las personas se dan cuenta y ya es tarde para volver atrás. Me recuerdo ahora del relato de una familia marcada trágicamente por una tragedia. Un joven de apenas 32 años con su esposa y familia.
gradualmente foi deixando de tomar os cuidados necessários para manter viva sua relação com sua esposa, com seu filho. E sem tomar estes devidos cuidados, a relação estava absolutamente caótica. E em uma destas ocasiões, discutindo, a discussão chegou a nível tal de agressão física e verbal. Desilusionado, o jovem toma o auto e sale em velocidade, deixando hacia atrás a sua esposa e hijo. E nesta velocidade, incerto, imerso em seus próprios problemas, e sigue com a desatenção que não havia tenido com sua família, agora está completamente desatento da vida, imerso em seus próprios problemas, sem considerar as leis de trânsito em relação à velocidade e sem considerar os letreiros da carretera. De repente, um cruce, quando se dá conta, está sendo chocado por um enorme caminhão. O último que pudo ver foi o choque, o último que pudo ver foi o caminhão. Perde sua vida, deixando sua jovem esposa com hijo, porque deixou, imerso a muitas coisas e problemas, deixou de ter cuidado com sua própria vida, com sua própria família, com seu próprio patrimônio. É importante que nós pensemos nesta realidade. Pensar nesta realidade, se casos similares acontecem todos os dias. Há outro cuidado que também devemos preocupar-nos de ele. Eu mencionei uma área da vida solamente, pero é muito mais importante que, además de ter todos estes cuidados, também nós tenhamos o cuidado espiritual. É aquele cuidado com a vida, não só na esfera física, sino que principalmente, muito mais importante, o cuidado de saber em onde se vai passar a eternidade. Em onde se vai passar a eternidade. O ser humano já cometeu uma grave falta de atenção a las reglas estabelecidas por Deus desde o princípio. E al tomar esta decisão contrária à vontade de Deus, não tendo o cuidado de guardar os preceptos e princípios de Deus, o homem puso o mundo em uma realidade caótica de acidentes, enfermidades e muitas complicações para o ser humano. Por lo tanto, quando chegue o momento em que, seja por qual seja a razão, que você tenha que passar a eternidade, em onde passará a eternidade? E a Bíblia nos ensina que há duas realidades: passar a eternidade com Deus e estar na eternidade apartado da presença de graça de Deus. Además de ter todos estes cuidados, como lo hemos mencionado, também o texto que leímos agora nos dá uma perspectiva interessante. Pablo está falando a los hermanos de la igreja de Colosas, a los colossenses, que eles deveram ter um cuidado específico. E Pablo está dizendo que eles deveram ter cuidado com a vida cristiana. E quando Pablo disse que eles deveram ter cuidado com a vida cristiana, Pablo está falando da existência do cristiano em si mesmo, porque todo o que passa com a vida do cristiano é sua vida cristiana em todos os âmbitos. E Pablo disse que deveria ter cuidado, principalmente a los colossenses, que estavam sendo atacados por falsos maestros do gnosticismo, com falsas doutrinas, incluso querendo negar a mesma divinidade e humanidade do Senhor Jesus. Por ello, Pablo dá algumas orientações e Pablo advierte a los colossenses e a nós hoje de cuidados importantes que devemos ter. O texto que leímos desde o versículo 16 começa dizendo: portanto, nadie os juzgue. A orientação de Pablo é importante não solamente para os colossenses. E dentro destas orientações de cuidado que Pablo está dizendo, o primeiro cuidado que o cristiano deve ter é o cuidado para não ser juzgado por nadie. E vai dos versículos 16 ao 17.
Cuidado para que usted no sea juzgado por nadie. Y la orientación de Pablo es una advertencia interesante, es una advertencia sobre el legalismo de los maestros del gnosticismo de Colosas, pues sus doctrinas eran una mezcla de misticismo oriental, legalismo judío con filosofías y preceptos cristianos incluso. La religiosidad judía era muy importante y sigue siendo importante para todos los seres humanos. Y es por esto que es muy común que la naturaleza humana prospere y sea victoriosa, entre comillas, en medio a los deberes, reglas y preceptos religiosos. El ser humano muchas veces logra cumplir muchas reglas, pero reglas humanas. Pero cuando se trata del crecimiento espiritual, la misma Biblia dice que la carne es débil, en Mateo capítulo 26, versículo 41. Tratando deste problema, Pablo presenta 3 factores importantes que el cristiano debe tener cuidado con su vida, particularmente para que evite que personas le estén haciendo juicio y estén juzgando a cada instante. Entonces Pablo comienza advirtiendo a los cristianos que ellos piensen sobre cuál es la base de su libertad. ¿Cuál es la base de su libertad? Dice Pablo en el versículo 16. Y la respuesta está en la expresión que él utiliza en el versículo 16. Por tanto, que se une a toda la discusión con los versículos anteriores. La base para toda libertad del cristiano está en la persona y obra del Señor Jesucristo, en donde está toda la plenitud de Dios corporalmente. Es la persona de Cristo, según Colosenses 2:9. En la cruz, Cristo eliminó toda deuda en contra de los que lo reconocen como Señor y más. Más que eliminar esta deuda, el Señor anula el dominio de la ley. Capítulo 2, versículo 14. El cristiano ya no está bajo el dominio de la ley, sino de la gracia. Romanos 6, 14. Es muy importante pensar en esto porque, en otras palabras, los gnósticos estaban intentando enseñar a los hermanos colosenses que aun cuando ellos confesaran a Jesús como Señor, aun cuando ellos decidieran que Jesús sería su Salvador, ellos debieran seguir realizando ritos y reglas para alcanzar la salvación. Es como si Cristo no hubiera ya realizado absolutamente todo para la salvación del cristiano. Y el ser humano tuviera la necesidad de completar la obra de Cristo, lo que obviamente es contrario a la orientación bíblica. Entonces Pablo dice, cuidado, tengan cuidado y observen bien en dónde está la base de la libertad de ustedes. Y él dice que está en el versículo 16, en la persona de Cristo, que corroborando con los versículos anteriores. Además de esto, de que ellos debieran considerar la base de su libertad, en que ellos estaban libres y todo, también Pablo dice que ellos debieran pensar sobre que el legalismo lleva a la esclavitud. Debieran tener muy claro que el legalismo lleva a la esclavitud en el mismo versículo 16. En el mismo versículo 16, vivir preso a cumplir reglas de comida, bebida o religiosidad esclavizan las personas en todos los sentidos. Pedro afirma que los legalistas imponen reglas sobre los demás como una carga que ni ellos logran llevar. Hechos capítulo 15, versículo 10. El tema de la comida era un problema para los judíos, pues en aquel tiempo todavía había la idea para los judíos de animales puros y animales impuros. Pero en Levítico 11 encontramos esta realidad. Y el mismo Pablo afirma a los Gálatas, para la libertad Cristo os ha liberado, Gálatas 5:1. Pero el Señor Jesús deja muy claro en Mateo 15:1, el alimento en sí mismo es neutro. Que el alimento en sí mismo es neutro. Entonces yo tengo que vivir mi vida cristiana teniendo el cuidado de que las personas no vengan a hacer juicios sobre mí por mis acciones, y debo tener este cuidado pensando en qué está basada mi libertad en Cristo, pensando que el legalismo me puede llevar a la esclavitud. El sistema legalista involucraba no solo la comida y bebida, sino que consideraba incluso los días, meses y años.
los que observan rigurosamente ciertas comidas y fechas de la semana, del mes o del año, viven en realidad una apariencia de piedad, pero estas prácticas no pueden cambiar su corazón. Guardar días y semanas, dejar de comer esto, este y otro, no cambia el corazón de las personas. Y más, además de que Pablo dice que deberán considerar su libertad, deberán tener en cuenta que el legalismo lleva a la esclavitud, ellos también deberán entender que la verdad liberta es por la gracia. Y que la verdad, mejor diciendo, podríamos cambiar la frase, la verdadera libertad es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Cristo. Y ahora esto nosotros lo vemos en el versículo 17, que dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La bendición de la gracia revela que la ley es solo una sombra. En Cristo, sin embargo, tenemos la realidad, lo esencial. La ley apuntaba hacia Cristo, Hebreos 10:1. Y ahí la pregunta de Pablo es, ¿por qué volver a la sombra si ya tenemos la luz que es Cristo? Es como intentar abrazar una ilusión óptica cuando la realidad está al lado mismo. La gracia elimina la posibilidad de que las personas se vanaglorien de cumplir reglas y normas para adquirir o para conseguir la bendición de Dios o la misma salvación del Señor. El siguiente cuidado que Pablo nos advierte y advierte a los cristianos que ellos deberán tener es entender que nuestro único juez es el Señor Jesús. Nuestro único juez es el Señor Jesús. Por lo tanto, si nosotros vimos en el primer aspecto que Pablo dice que nadie os juzgue, cuidado para no ser juzgado por nadie. En segundo lugar, en nuestra meditación, miramos, nuestro único juez es el Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 18 al 19. De los versículos 18 al 19, como ya lo he mencionado, la expresión nadie os prive de vuestro premio tiene el sentido de nadie os juzgue o considere indignos de las bendiciones en Cristo. Trata-se de uma expressão deportiva. O árbitro descalifica al atleta por não cumprir as regras. Pero observe um detalhe interessante. O atleta não deixa de ser cidadão de sua terra por descumprir a regra, por ser descalificado. Pero ele perde a honra de receber o prêmio e o reconhecimento de seu trabalho. La diferencia es que el cristiano que desobedece a las orientaciones de Dios, él no pierde la salvación, pero sí pierde la aprobación del Señor y las recompensas que el mismo Señor prometió a los fieles en 1 Corintios 3:8. Y es importante considerar que es por su gracia y amor, o sea, por la gracia y amor de Dios, que Él prometió recompensa a los que le sirven. Y obviamente, Dios no debe nada a nadie. Nuestra gratitud a Dios por la salvación que ya recibimos y todos los beneficios de ellas ya deben ser motivo suficiente para servir al Señor, recibiendo o no alguna recompensa de Él. Aunque nosotros podemos ver claramente que hay muchos siervos de Dios, muchas siervas de Dios en este mundo hoy que obedecen al Señor por amor a Él, sin jamás pensar en las recompensas. Lo que Pablo está enseñando es que los hermanos de Colosas no permitieron que los falsos maestros hicieran juicio anticipado de ellos, considerándolos indignos de las bendiciones de Dios por no alcanzar el nivel de espiritualidad que los mismos falsos maestros estaban exigiendo de ellos. Los supuestos niveles de espiritualidad que ellos estaban mencionando, alcanzando incluso supuestamente las habilidades de hablar con ángeles, afirmando haber visto mistérios que en realidad no lo habían visto, afirmando haber escuchado cosas que en realidad no lo habían escuchado, y que al fin, Pablo dice, son fruto de sus mentes vanamente infladas y carnales, en estos versículos que leímos.
São pessoas que, deixando a palavra de Deus a um lado, supostamente escutam vozes de ángeles e os secretos de Deus lhes são revelados especificamente a eles, em esta suposta superior espiritualidade. E, obviamente, esta suposta superior espiritualidade não tem nenhuma base no texto que leemos e em nenhum outro texto bíblico. Pero lo que acontece é que Pablo deixa claramente estabelecido que são fruto de uma mente absolutamente carnal. E Pablo afirma que isto não passa de mentes vazias e carnais. Mentes que estão infladas por seu próprio ego carnal. Nenhum cristiano necessita de maior espiritualidade, repito, para que quede muito claro. Nenhum cristiano necessita de maior espiritualidade que o outro para entrar na presença de Deus e clamar sua misericórdia. O acesso à presença de Deus está garantizado na pessoa de Cristo e não por maior ou menor característica personal de cada cristiano e servo do Senhor Jesus. Intentar alcançar a Deus por meio de outro meio que não seja o Senhor Jesus e basando-se em capacidades e espiritualidades individuais, segundo nós encontramos acá nesse texto, é idolatria. Porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como diz muito bem a Bíblia em Juan 14:6. Quienes adoram a Deus por meio de expressões ou experiência com ángeles e ou de vozes, não se sometem à palavra de Deus. Em realidade, revela um tipo de falsa piedade, ponendo as tradições humanas em lugar da palavra de Deus. Qual é a importância de aprender o que Pablo nos está ensinando neste texto sobre o cuidado da vida cristiana? A importância é porque nós somos cristianos, somos seguidores de Cristo, vivimos em um mundo caído, marcado por el pecado, vivimos em um mundo em donde as pessoas fazem juízo a cada instante da vida del cristiano, calificándolo como mais ou menos cristiano, calificando como mais ou menos obediente ao Senhor e incluso considerando-lo indigno de receber as bendições de Cristo. E Pablo está dizendo que nós, como cristianos, não devemos permitir que isto aconteça. E o que Pablo está afirmando também aqui é que os cristianos não permitam que pessoas, não importam se sejam maestros falsos adentro da igreja ou fora da igreja, juzguem a espiritualidade individual de cada um. Tales pessoas, afirma Pablo, no versículo 18, são carnales. São carnales. E outro cuidado interessante que Pablo também acá nos ensina, já disse que devíamos ter o cuidado de não ser juzgado por nadie, ter o cuidado de saber que nosso único juez é o Senhor Jesus, pero em terceiro lugar, Pablo nos orienta o seguinte: não se deixem esclavizar por tradições. Uma excelente advertência para ter cuidado de não ser escravo de tradições humanas, deixando a um lado uma relação personal da graça de Deus, da presença de Cristo e das bendições de estar plenamente confiados no Senhor. E neste aspecto, não se deixem esclavizar por tradições, nós lo podemos encontrar dos versículos 20 ao 23. Especificamente, o versículo 20 diz o seguinte: pois, se habéis muerto com Cristo enquanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? A palavra rudimento acá significa as bases, os princípios, as regras del mundo. Então, se nós já, como diz o texto, hemos muerto para o mundo, não podemos viver bajo estes rudimentos del mundo, estas bases del mundo, estas regras del mundo. O apóstolo Pablo já havia condenado ao legalismo, já havia condenado ao misticismo dentre os colossenses, agora ele condena o ascetismo. ¿Qué es lo que es el ascetismo? El ascetismo es la idea de negarse a vivir los placeres materiales con el fin de perfeccionarse espiritualmente para alcanzar una perfección del cuerpo y del alma.
Pero hay una contradicción. Si los gnósticos consideraban que el cuerpo era malo, ¿cómo pueden perfeccionar el cuerpo? Y con el fin de perfeccionarse espiritualmente, la perfección total no será alcanzada por el hombre sin la gracia de Dios, sin encontrar en aquel día de la glorificación en Cristo. Vivir mortificando el cuerpo con ritos y o tradiciones meramente humanas en los tiempos de Pablo era muy común. Era interesante que las personas vivían haciendo y realizando ritos para perfeccionarse espiritualmente, tradiciones meramente humanas. Y en este templo de Pablo era común todavía que las personas tuvieran ayunos largos, dormir en camas duras o en camas de clavos específicamente, pasar días, meses o años incluso sin hablar. Y muchos otros ejemplos, con el objetivo de alcanzar una perfección espiritual, con el objetivo de alcanzar un nivel de espiritualidad mayor que los otros. El ascetismo y el legalismo caminan juntos con frecuencia. Generalmente, eso era una práctica de los fariseos también. Y los gnósticos intentaban enseñar esta práctica a los hermanos de Colosas, a los hermanos colosenses, capítulo 2, versículo 21. Aun cuando el texto de Pablo afirma que no se debe vivir como esclavos de tradiciones en relación a comida y o bebida, el cristiano no debe olvidar que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No debe olvidar que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar muy bien del cuerpo. Pablo disciplinaba su propio cuerpo para tener control sobre él. 1 Corintios 9, 27. Eso indica que hay un lugar en la vida cristiana para el buen cuidado del cuerpo, pues es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. El asceta espera santificar el alma castigando el cuerpo. Esa era una de las herejías que Pablo estaba combatiendo en la iglesia de Colosas. De la misma forma que las fechas y dietas no tienen valor para la vida de santificación, el castigo del cuerpo con este propósito de santificarse también es inútil. Y Pablo presenta algunas razones para advertir a los cristianos a combatir el ascetismo religioso y carnal. Para que los cristianos de Colosas, para que los cristianos de todos los tiempos no se dejen esclavizar por reglas y conceptos y preceptos meramente humanos que no están plasmados en la palabra de Dios. Entonces, una de las orientaciones es considerar la condición espiritual de cada cristiano. El versículo 20. ¿Cuál es la condición espiritual de cada cristiano? El versículo dice, pues si habéis muerto con Cristo. Esta es la condición espiritual. El ascetismo está relacionado a los rudimentos del mundo, no a las riquezas del reino de Dios. Pero como cristianos estamos muertos para estas presuposiciones del mundo sin Dios, por causa de nuestra unión con Cristo y de la muerte y resurrección de Cristo en Romanos capítulo 6 y en Colosenses 2, del 12 al 15. Pese a que estamos en un mundo físicamente, no somos de este mundo físicamente, sino que nosotros somos del mundo espiritual, segundo Juan capítulo 17, versículo 15 y 16. Fuimos transportados al reino de Dios y por lo cual gobernamos nuestras vidas en acorde a los valores de Dios y no segundo los rudimentos del mundo y ni las reglas y preceptos meramente humanos. Por lo tanto, Pablo está diciendo que ningún cristiano debe dejarse gobernar por reglas, por ritos que son meramente humanos y que son criados por líderes como los falsos maestros que estaban en la iglesia de Colosas. Otra cosa importante, además de considerar, de ver la condición espiritual, como miramos ahora en el versículo 20, es, Pablo decía que hay que considerar la inutilidad de las reglas ascetas. El versículo 21 y 22. Desde luego estas reglas no vienen de Dios, pues el versículo 21 dice claramente,
tales como não manejes, nem gustes, ni aun toques, em conformidade a mandamentos e doutrinas de homens. E o texto então está dizendo que generalmente estes preceptos não vêm de Deus, são meramente humanos. E é interessante pensar acá, foram inventados por homens em relação a los alimentos, todos foram criados por Deus. 1 Timoteo 6:17, para que fuesen recibidos com acciones de gracia, pero los falsos maestros querían que sus falsas doctrinas tomaran el lugar de la palabra de Dios mismo. El poder de Cristo en la vida del cristiano controla no solo los deseos de la carne, sino que también pone nuevos deseos en su corazón. E é interessante que a natureza determina o desejo. E como o cristiano possui a natureza divina, ele tem o desejo de uma vida de piedade delante do Senhor, uma vida de obediência delante do Senhor. Por lo tanto, queridos hermanos e oyentes de esta manhã, de este domingo, na presença do Senhor, os cuidados que todos os cristianos, hijos de Deus, devem ter é o cuidado para que sua vida não seja juzgada por nenhuma pessoa, saber que Jesus é o único juez e a justiça de Deus é aplicada a nós em Cristo e podemos aprender isto por meio da palavra de Deus. E estes cuidados que devemos ter com todas as áreas da vida, devemos ter com nossa vida espiritual delante de Deus. E é interessante que nós também não devemos esclavizar-nos. O que podemos concluir de todo é que a vida cristiana é um regalo de Deus, fruto de amor de Deus por seu chamado e específico pueblo. E, sin embargo, como em todas as áreas, o cristiano deve ter cuidado para não ser juzgado por nadie. Repito outra vez, versículo 16 e 17. Também deve ter claro que nosso único juez é o Senhor, versículo 18 ao 19. E também deve ter claro que não podemos deixar-nos esclavizar por las tradições humanas. Considerando a introdução que hicimos, considerando todas estas considerações, me recuerdo uma história que leí sobre um atleta olímpico. A história dizia que um excelente nadador olímpico tinha a costumbre de chegar à piscina, correr e mojar-se o dedo grande del pé antes de saltar. Uma pessoa cercana, curiosa, com este comportamento constante, se acerca e lhe pergunta qual era a razão deste hábito constante. O atleta lhe dá uma sonrisa e contesta: hace algunos años, en una certa noche perdí el sueño y fui a la piscina para nadar un rato. No encendí las luces porque la luna brillaba en aquel día. Y cuando estaba en el trampolín para saltar, abrí los brazos para preparar y vi mi sombra en la muralla delante. Y aquella imagen hacía una bellísima cruz en la pared. E então, naquele momento, pensei sobre a cruz de Cristo. Eu não era cristiano naquele entonces, pero quando niño havia escuchado sobre que Jesus havia muerto em la cruz para perdonar nossos pecados. Me sentei en el trampolín, dijo el atleta olímpico, e quedei horas aí. Não me recuerdo que cantidade de tempo estuve, pero depois de gran tempo, eu estava em paz com Deus. Decidi já não saltar e bajei del trampolín. E me dije a mim mesmo, vou apenas tomar um bom banho. E quando me acerquei à piscina, vi que a piscina havia sido esvaziada naquela tarde. Então, o que me di cuenta es que la cruz de Cristo en aquella noche me salvó la vida físicamente, pero también me salvó la vida espiritualmente. Y este es un cuidado al que Pablo está diciendo a cada hermano que debe tener hoy día, no permitir
que ninguna otra doctrina afuera de la Biblia, ninguna otra espiritualidad afuera de la cruz de Cristo nos lleve a ser esclavizado y a ser llevado por caminos que no queremos. La cruz de Cristo es que debe ser el norte de nuestra vida. Y el cuidado con nuestra espiritualidad, con nuestra vida cristiana, con todas las decisiones que tomamos, debe estar basada siempre en la cruz de Cristo, en la persona de Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo en este texto a todos los cristianos que cuiden su vida, para no ser considerados indignos por otras personas y ser engañados con esta realidad. Que el Señor, con su gracia soberana, nos bendiga y en el nombre de Jesús, la gracia del Señor lo alcance ahora que nos está escuchando. El fin de serle fiel para siempre quiero amarle y agradarle solo a él. Yo me rindo a él. A Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y les sigo desde hoy. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo
Que el Señor le bendiga, hermanos. Ok, hermanos, nosotros ya sabemos, esta es la hora en que juntos como iglesia clamamos al Señor. Hemos visto la misericordia de Dios en la vida de varias familias y vamos a seguir insistiendo que el Señor bendiga a los hermanos. En este momento yo quiero orar por cada familia de la iglesia, yo quiero orar por cada familia de nuestra ciudad. Que estos tiempos difíciles se acaben luego y podamos, con gracia del Señor, seguir adelante. Por esto vamos a orar juntos al Señor. Usted ponga delante de Dios las personas que usted quiere, las personas que usted ama y que necesitan de la bendición del Señor. Preséntelas al Señor ahora. Y luego, cuando tenga oportunidad, presente al Señor a estas personas. Oremos en el nombre de Jesús. Señor, nosotros estamos en tu presencia. Como iglesia, Señor, estamos juntos en tu presencia. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, glorificamos tu nombre porque tú eres digno de toda honra. Y Señor, tenemos seguro por la enseñanza bíblica que tú nos has creado a nosotros para tu gloria. Y por esto queremos siempre glorificarte. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que hemos visto, Señor, en la vida de las familias por quien hemos clamado. También, Señor, te damos gracias por el privilegio de haber podido, Señor, ser bendición ayudando a otras familias. Y clamamos, Señor, que como iglesia tú nos sigas dando gracia y oportunidades y privilegios de bendecir, Señor, familias según tu misericordia. Mejor diciendo, Señor, de ser canal de tu bendición en la vida de estas familias. Y, Señor, nosotros sabemos ahora, en este momento, que estamos en súplica delante tuyo. Hay familias con necesidades, ya sea necesidad de salud, ya sea necesidad del alimento, ya sea necesidad de paz. Señor, ya sea necesidad en todas las áreas de la vida, nosotros clamamos que tu bendición repose sobre las personas que nos están escuchando y que están, Señor, intercediendo por otras personas. Tu gracia, Señor, escucha con tu gracia y amor nuestra oración y bendice, Señor, a las personas que están siendo presentadas delante tuyo. En el nombre de Jesús, tu gracia sea con nosotros todos, para gloria tuya siempre, Señor, porque nosotros oramos por los méritos de Cristo. Y la gracia del Señor Jesús, y el amor de Dios nuestro Padre, y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy siempre. Amén y amén.